nos propusimos conocer en profundidad una de las obras más importantes de Chile en materia de educación, a partir de un hombre, Marcelino José Benito Champañá, mejor conocido como San Marcelino Champañá, quien el 2 de enero de 1817 fundó los Hermanos Maristas para la educación cristiana de la niñez y la juventud. Hoy, los maristas están en 79 países del mundo, atendiendo a más de 800.000 alumnos en cerca de 900 colegios, escuelas y universidades. Su alcance a Chile vino de la mano de intérpretes y canalizadores de su obra, que conoceremos en este proyecto audiovisual. Bienvenidos a Vocación Marista. La vocación marista es la esencia de cada uno de los alumnos que transita por estas aulas, por estos espacios maravillosos, mágicos, a través de estos 12 colegios que se encuentran a lo largo de todo Chile. Hay más de 700 colegios en el mundo y hay almas que van dando vuelta. Y cuando un alumno marista se junta con otro, sin tener que preguntarse, muchas veces el instinto marista reconoce al otro solamente por el hecho de hablar y cómo procede. Hoy estoy acá en el Instituto San Martín y estoy con una persona que absorbió lo marista desde su papá y hoy día él también es papá. Entonces vamos a pasar por una historia muy pero muy nutritiva. Presento a Víctor, te doy la bienvenida y te estrecho la mano. Mucho gusto, encantado. Víctor, partamos desde atrás para adelante. Hoy eres apoderado, tienes 5 hijos, 4 de ellos ya han salido, queda uno. Cuéntame, ¿cómo estás hoy día contemporáneamente con ese último hijo que te falta? Bueno, es una sensación encontrada también porque después de 25 años de apoderado en el Instituto San Martín, aquí en Curicó, uno hace familia con otros apoderados, con los rectores que se van sucediendo y con los cuales, entre paréntesis, sigo manteniendo relaciones de amistad a través de las redes sociales. Lo mismo con los hermanos, con muchos apoderados que ya se transformaron en ex apoderados, que se transformaron en amigos y parte de la familia. Entonces, claro, el hecho de que me quede un par de años de apoderado, creo que igual voy a seguir participando, igual voy a seguir, porque esto de ser marista o de ser apoderado marista también es como una marca registrada muy valiosa y muy interesante y muy prestigiosa también. Entonces es algo que yo quiero transmitírselo a mis hijos para que ellos sigan siendo maristas por siempre. Hoy día es importantísimo, porque yo también lo comparto, porque también fui y soy exalumno marista y me siento con ese sello personal. Los hijos que hoy día están ya titulados o que están en ese proceso de titularse o quizás que ya salieron del colegio, ¿cómo los ves ejerciendo ese espíritu marista? Mira, los mejores amigos que tienen mis hijos mayores, que ya son profesionales también, son exalumnos o ex compañeros maristas. Y se siguen encontrando en las despedidas de solteros, en los matrimonios, en los bautizos, todo. Y además tienen un gran espíritu de familia. Ellos es una de las cosas que más creo que es importante que se adquiere en la educación marista, es el espíritu de familia. Es gente que tiene mucho orgullo por lo que tuvieron como jóvenes, ¿no es cierto? Pero además, una de las cosas de las cuales más me enorgullezco y que es parte del carisma del colegio, es que los maristas han sido inclusivos desde antes de que llegara esta moda de la inclusión ahora. Y tienen amigos con los cuales nunca han hecho diferencias, ni en lo político, ni en lo religioso, ni en lo social, ni en lo económico. Entonces, son tipos normales, todos mis hijos, pero tienen una gran facilidad para hacer amistad. Y ese es el carisma marista. Quiero hacerte saltar en el tiempo y retroceder a cuando tú eras niño y viste que tus papás, en el fondo también, no los viste en el colegio, pero sí entendiste que tus papás tuvieron formación marista. ¿Tu papá tuvo formación marista? Mi papá y los hermanos de mi papá fueron exalumnos de este colegio. De hecho, mi padre, el año 59, 60, fue presidente del centro de exalumnos de acá. Y ellos se seguían juntando todos los años en reuniones de exalumnos. Y me acuerdo que nunca se les pasó por la mente, yo creo, que su hijo, que sus sobrinos no estuvieran en este colegio, porque era el colegio. Y todavía en mi
casa, mi familia, mis tíos, hablan del instituto o del colegio sin otro apellido. Todo el mundo sabe de qué se trata cuando se habla del colegio, ¿no? Cuando tus padres deciden ingresarte acá en el colegio, que seas parte de prácticamente de esta herencia, de esta tradición, ¿cómo es tu vida escolar? ¿Cómo lo disfrutas? Yo estuve en el Instituto San Martín los 3 primeros años nomás. Yo estuve primero, segundo y tercero. Después nos trasladamos al norte, donde no habían desgraciadamente colegios maristas. Estuvimos en Antofagasta muchos años. Ajá. Y así que me recuerdo que fue una experiencia muy bonita. Había muchos hermanos en esos tiempos aquí. Claro. Habían una revista de gimnasia en el patio con todos vestidos de blanco. Y son cosas que te quedan mucho. Lo mismo que ir a la misa todos los domingos en la iglesia del Carmen. El respeto por los profesores. Yo tuve un profesor incluso que había sido profesor de mi papá anteriormente aquí en el mismo colegio. Así que, bueno, cuando regresamos del norte, indudablemente que no hubo dos opiniones en mi familia, ni con mi señora tampoco. Nuestros hijos tenían que llegar a este colegio. Hoy en esta mancomunión, siendo apoderado, aparte eres presidente del Centro Padre. Fuiste presidente de varios años. ¿Cómo ha sido la relación con los docentes? ¿Cómo ves tú al docente marista? Yo los veo súper comprometidos. Además, una de las cosas que me llama la atención también es que son profesores que muy abiertos con los apoderados, se hacen respetar con los apoderados. No es un colegio en el cual los apoderados manden a los profesores, como puede pasar en otra parte. Hay un estilo marista en ese sentido que a los profesores se les respeta mucho. Y además, otra cosa que es muy bonita, los profesores llevan la historia del colegio, porque aquí me ha llamado la atención que muchos profesores jubilan aquí y ingresaron casi haciendo la práctica de estudiantes. Entonces, llevan la historia en la sangre y en el corazón y conocen a todos los alumnos y conocen y le hacen clase a los papás y después le hacen clase a los hijos y así que una relación muy familiar en ese sentido también. Muy buenas relaciones con los profesores, los apoderados, yo pienso que siempre. Última pregunta. La mayor sinceridad posible, porque he tenido en esta experiencia del recorrido en vocación marista de que me respondan o sí o no. ¿Tú eres creyente? Sí. ¿Crees en Dios? Sí, por supuesto. ¿Conversas con Él? Converso con Él todos los días. ¿Cuál es tu forma? ¿Eres una persona que le pide más o que también eres equilibrado y le agradeces? Yo creo que agradezco más que lo que pido, fíjate. Agradezco porque tengo la suerte de partida de tener una familia unida, no solamente la mía, sino que mis papás, mis familiares, mis tíos. Tengo la suerte de haber tenido 6 hijos con sus sombras y sus, claro, todos, pero además muy cercanos. Y así que agradezco siempre. Y yo creo que cuando uno siempre tiene una cruz, y esas cruces hay que llevarlas, porque siempre hay otros que tienen cruces más grandes que las de uno. Entonces, yo creo que soy un agradecido de la vida, fíjate. Y dentro de las cosas agradecido de la vida es justamente haber participado de esta familia marista durante tantos años. Víctor, soy un agradecido de tu tiempo y también, de que te hayas entregado en primera persona a contarnos tu experiencia y sentirte tan orgulloso, y lo sentimos así. Gracias por compartirlo, de la familia que tienes y que esta familia está respaldada por la vocación marista. Muchas gracias a ustedes. Oye, que les vaya súper bien y no se olviden, ¿cómo se llaman? Los maristas es la mejor alternativa para educar a su hijo. Así mismo como lo hiciste. Manito adelante y nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Seguimos en Vocación Marista. Vocación Marista. Estamos en Vocación Marista y me encuentro con Francisca, alumna de tercero medio de acá del Instituto San Martín en Curicó. Francisca, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bienvenida, y quiero preguntarte desde tu corazón, ¿qué significa ser alumno marista? Bueno, yo creo que ser alumno marista es diferente a ser como un alumno normal, porque igual aquí se nos dan diferentes oportunidades. Por ejemplo, en el tema del deporte se hace la olimpiada, en el tema de la música y el arte se hacen los encuentros artísticos, y también siempre nos enseñan como desde la parte de los valores. Entonces como que entre compañeros nos tratamos como de llevar súper bien y eso. Yo estoy en el colegio desde primero básico. O sea, entonces igual llevo como harto tiempo. ¿Qué ha sido todo ese tiempo? ¿Cómo sientes tú que ha evolucionado tu personalidad, tu forma de ser?
Yo siento que igual el colegio me ha ayudado a evolucionar como en mi personalidad, porque con las actividades que tienen, por ejemplo, el centro de estudiantes, los talleres de ciencia, los deportes, igual como que ayuda a que uno crezca como persona. Cuando tú estás en la sala, ¿cómo ha sido la experiencia con la docencia, con los profesores? Es una buena experiencia porque yo creo que la mayoría de los profes, igual algunos uno nunca sabe, pero la mayoría siempre nos tratan súper bien y nos tratan de apoyar y enseñan bien también, entonces como una buena experiencia con los profes, hay como una buena relación. ¿Tienes algún profesor que te identifique, con el cual te sientas cómoda? No solamente levantan la mano para preguntarle, sino que también te has acercado para preguntar a lo mejor algo personal. Yo creo que con el profesor Jaime de Matemáticas y el profesor Mitchell de Historia, porque siempre como que uno se siente como cercano a ellos cuando enseñan, uno también siente como que lo tratan bien, entonces uno como que puede acercarse a ellos para conversar. Y también nuestro profe jefe, el profesor Palma, también uno como que puede confiar en él. Cuando te pregunto por tu rendimiento, ¿eres una alumna de buen rendimiento, mediano, regular, medio, bajo? ¿Eres desordenada? Yo creo que ahora estoy como en el bueno, pero no como en el súper bueno, porque ahora igual con la vuelta de la pandemia ha sido como más difícil para nosotros como acostumbrarnos al ritmo, porque claro, en clase online uno como que lo mandaba al Classroom, en vez que ahora como que las pruebas de la vida real igual como que han bajado las notas, pero tampoco que quede ser como en el nivel malo. Y cuando tú ves que hay algún compañero tuyo que tiene alguna dificultad, ¿cuál es tu forma de reaccionar? Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es como acercarse a conversar, pero tampoco así como preguntarle tanto. Porque ¿Pero si qué es no, lo que haces tú? uno lo puede como invadir. Yo, así como en lo personal, me acerco a preguntarles, pero como depende como de la cercanía también. ¿Y qué tan cercana eres a tu curso? Yo creo que en mi curso también la pandemia como que al principio nos afectó y que no nos conocíamos mucho, pero ahora que volvimos en realidad como que entre todos, no es que todos seamos mejores amigos, pero entre todos tenemos como un mínimo nivel de confianza. ¿Te han explicado el mensaje de Marcelino? ¿Lo has conocido a lo largo del tiempo? Sí, yo creo que desde primero básico que nos han explicado eso de ser como virtuosos ciudadanos Sí. y buenos cristianos, entonces siempre lo hemos tenido como presente. Y desde la mirada, desde esa niña que fue a lo mejor también alumna de Marcelino en su tiempo, ¿siente que los profesores logran interpretar la obra que él dejó? Sí, yo siento que los profes interpretan súper bien la obra porque se nota que no son profesores porque están como obligados a hacerlo, sino porque realmente tienen como vocación a ser profesor. ¿Crees en Dios? Dime la verdad, porque hay personas que han contestado que no. Yo no creo en Dios, pero siento que eso no me impide ir como en este colegio. ¿Y por qué no crees? O mejor dicho, Porque ¿en qué crees? yo creo como en que uno tiene que ser buena persona con todos sin importar si cree en Dios o no. Y por último, para mí la mejor parte del colegio es el patio y sobre todo el recreo. Cuéntame, ¿cómo es tu recreo? Bueno, la verdad es que mi recreo ahora que volvimos ha cambiado harto. Por ejemplo, el año pasado yo jugaba vóley en los recreos, pero ahora en realidad como que como colación, me siento a conversar con mis compañeras y esas cosas en realidad como más como conversar y comer colación. Última pregunta. ¿Te queda un solo año? ¿Estás cursando tercero medio? Sí. ¿Te queda bueno, te quedan dos en realidad, pero estás terminando, estás en la mitad del tercero. Ya sabes prácticamente, no voy a preguntarte lo que quieras estudiar. ¿Sabes a lo que viene más adelante? ¿Sabes lo que viene fuera del colegio? Sí. De incluirte a una sociedad. La verdad yo creo que sé que se viene como difícil tener que acostumbrarme a vivir como fuera del colegio y tampoco tengo como claro qué realmente quiero hacer, pero como que sé que quiero hacer algo y no como quedarme aquí, entonces igual tengo como algo pensado. ¿Qué te gustaría hacer? Es que no sé qué me gustaría hacer, pero sí que me gustaría como cambiar como más de lugar, aunque me gusta aquí obvio también, pero también como explorar cosas nuevas. Bueno, Francisca, junto acá con esta alumna que contó en primera persona cómo se siente, cómo es su día a día, cómo siente la respuesta de los maestros, qué es la vocación marista, quién es Marcelino Champañar y cuánto le ha llegado en este proceso y en su desarrollo escolar. Le deseamos lo mejor y seguimos nosotros aquí en Vocación Marista contando en primera persona. Vocación Marista. En este recorrido estoy en un lugar muy particular porque si ustedes pueden ver, luego se los vamos a mostrar a través de imágenes, está la vida de Marcelino Champañar. Y para eso
estoy con una maestra, y una maestra que es muy querida, me da la impresión, en este Instituto San Martín aquí en Curicó. Ella es Ana Diela, ¿lo estoy diciendo bien? Sí. Ana Diela, bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias. ¿Le puedo dar un besito? Un gusto estar contigo. Igualmente. Desde la docencia quiero que me hable y que me hable desde su corazón. ¿Cómo ha disfrutado ser docente en este establecimiento, en esta comunidad marista? Yo de verdad he sentido que he sentido una bendición de haber, como digo yo, tener esta vocación y haberla puesto al servicio de esta comunidad. Yo he sido parte de esta comunidad ya 24 años. ¿Ya? Además antes fui apoderada, así que conocí el colegio antes como apoderada y después como profesora. A ver, vamos entonces a esa parte de la historia. Vamos hacia atrás. ¿Por qué decides colocar a tus hijos? ¿Cuánto? ¿Uno, dos? Tres hijos. Sí. Y la decisión con el primero. ¿Por qué quieres este lugar? Porque de verdad, cuando uno le pregunta y dice lo políticamente correcto, uno no lo dice. Yo Ajá. de verdad con el corazón digo porque me gustaban los valores del colegio, principalmente, no solamente una educación que fuera parte de lo teórico, sino que también formar a los niños con valores, con principios, para que ellos pudiesen después enfrentar un futuro positivo o de alguna forma también valerse en la vida tan cambiante en los momentos que estamos viviendo. ¿Y cómo llegas? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Escuchas a alguien? ¿Te dan una referencia? ¿Alguna amiga tuya? ¿Cómo es la historia para llegar a...? Conocía con mi familia porque mis suegros, mi marido habían estudiado acá, entonces es como tradición familiar una cosa de llegar acá. Y cuando estuviste en ese momento con tu marido, la conversación y la decisión, ¿tú tenías en ese momento claridad 100% Sí. o a la vez habías visto otras alternativas? No había otra opción. ¿No había otra opción? No, era la única. Perfecto. Entonces, ¿cómo empieza el desarrollo de esa mamá que tiene que venir acá como apoderada, relacionarse con los docentes de este lugar y con el espíritu marista? Me encantaba, decía, ¿cómo podría yo trabajar ahí? Porque yo ya era profesora, entonces mi sentir era cómo podría yo estar ahí también. De hecho, cuando llegué acá era una felicidad extrema porque además acompañaba a mis hijos. Entonces no era solamente ya la profesora, sino que una mamá, acá uno es profesora, pero igual uno de ahí puede ver a los niños, ¿cierto? Por En supuesto. otra visión. ¿Y cómo se da la posibilidad? Sí, o sea, recién me acabas de contar que eras docente, tus hijos entran y empieza a generarse en ti las ganas de también pertenecer a la institución. ¿Cómo se da esa oportunidad? Lo que pasa es que yo trabajaba en otro colegio religioso antes. ¿Ya? Y también era como muy parecido a lo que era este colegio. Entonces ya estaba viviendo en ese ámbito, aparte que a mí me gusta mucho lo religioso. Ajá. Siempre he pertenecido a comunidades, entonces también me motivaba mucho eso. Entonces, además con los niños pequeños, uno también disfruta, hace todo lo que uno cree que ellos realmente necesitan, los apoya, los acoge, los acompaña en lo que ellos pueden necesitar. Yo creo que es una misión súper linda. Y bueno, a mí siempre me han gustado los pequeñitos. Ajá. Estoy trabajando ahora con un primero básico y es muy enriquecedor el sentir eso, que lo que uno le entrega, ellos recién están aprendiendo a leer, escribir. Entonces son cosas que uno realmente las vive y las disfruta. ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Quién te llama para decirte, sí, eres parte de esta comunidad? Sí, el hermano Jovino. Que le ¿Qué te tengo dice? Mucho cariño. La verdad es que él me dice que tenía unos años de servicio yo en el otro colegio, entonces él me dice, estás justo, porque ya de lo contrario ya estarías marcada con el otro sello, que era otro fundador. Ajá. Entonces, cuando me dice que vengo acá, yo de verdad que fue una felicidad extrema, porque siempre había querido eso. ¿A quién fue la primera persona que le contaste que ya estabas acá? Bueno, es que toda mi familia estaba pendiente, así Ajá. que al decirle a uno era una cadena, entonces ya todos lo sabían. Pero de verdad que fue una gran riqueza, digo yo, porque en el fondo llevo tantos años acá ya. Entonces siento que he sido parte también con un granito de arena de este proceso de Marcelino en estos 110 años del colegio que cumple este año. Están celebrando 110 años. sí. Y las campanas fueran como campanas de felicidad también, de Sí, celebración. sí. Ya dentro, ¿cómo, porque lo acabas de relatar, estabas bajo el alero de otro fundador, de otra visión, y llegas a conocer a Marcelino Champañat? ¿Cómo es ese desarraigo y te comienzas a empapar de esta obra que él
dejó y que está instalada hasta el día de hoy. Yo siento que es nuestro pilar fundamental como profesores y además que uno lo va incorporando también en la vida diaria porque es un modelo de vida a seguir. Marcelino es él decía, para educar a los jóvenes y a los niños hay que amarlos. Uno parte de ese principio. Entonces, Profesora, desde su pedagogía, hagamos un pequeño resumen de lo que estamos viendo aquí. la mesa de la bala. Yo creo que esto es lo principal, el compartir en familia y el sentido de familia que también proyecta este colegio. No solamente, como decía anteriormente, la parte educativa, sino que también el sentido de familia, que es fundamental. Nosotros como profesores vemos la necesidad de los niños, aportamos a esa formación con los padres, porque ellos son los primeros educadores, pero nosotros le aportamos también con el sentido de familia que podemos generar acá en el colegio. ¿Qué es lo que hacía él ahí prácticamente, además de poder alimentar a los niños? ¿Qué Bueno, crees tú que estaba pasando ahí? Yo creo que su misión la tenía desde siempre, su vocación de servicio y de aportar a los más necesitados siempre estaba puesto en ellos, en los niños y en los jóvenes. ¿Cómo era estar ahí con tus profesores, pero especialmente cuando estabas contigo misma en tus recreos? ¿Cómo eran tus recreos? Yo lo único que recuerdo es felicidad así extrema, porque tengo un muy buen recuerdo de mis profesores, yo creo que de ahí un poco mi vocación, me recuerdo mucho de ellos, muy cercanos, siempre dispuestos a estar cuando uno tenía una penita o algo ahí. Entonces yo siento que los recuerdos que tengo son todos positivos, no tengo malos recuerdos y eso es una gran felicidad también porque a veces puede pasar. Pero en general lo recuerdo como que lo disfruté mucho. Profesora, por último le hago una pregunta y me parece que ya siento cuál va a ser la respuesta, pero quiero que sea honesta. ¿Usted cree en Dios? Sí, no tengo dudas. No tiene dudas. ¿Cuál es su comunicación con Él? ¿Cuál es su forma de comunicarse? Bueno, yo creo que en eso no tengo una sola forma, sino que es una cosa constante, con los niños acá también, como que estamos siempre en eso y de muchas formas. Generalmente siempre agradeciéndole. Cuando termino el día yo digo, cierro mi puertita con esa llave mágica y en la mañana lo abro con la llave mágica. Yo antes de venirme mi oración y a veces vengo en el auto con mi oración, o sea, soy como en eso, porque siento que el momento más importante es cuando uno abre el día con una buena oración y ponerse, ¿cierto?, en la presencia del Señor y también de nuestra buena madre. Profesora, le quiero agradecer y con esa fuerza con la cual estamos terminando, queremos decir que profesionales, pero seres humanos como ella, son las responsables de llevar la vocación marista hacia adelante. Esto es Vocación Marista y aquí seguimos contando la historia, junto a la mesa de la balá y aquí a la profesora. Nos despedimos, profesora, por favor. Vocación Marista. No solo desde la docencia uno recibe una educación, sino que también todas las personas que componen una familia tienen la posibilidad de educar. Y me encuentro con Antonio, que desde su servicio, desde siendo auxiliar desde tantos años en esta institución, en esta familia marista, nos va a contar en primera persona cómo ha sido todo este proceso enriquecedor para su corazón. Bienvenido, don Antonio, ¿cómo le va? Mucho gusto. Igual. Cuénteme, pues, ¿cómo ha sido? ¿Cómo llegó a este lugar? Yo llegué hace 40 años, cumplió hace poco, Ajá. por mi papá. Mi papá trabajaba acá, él era nochero. Ajá. Y en un momento quedó un vacante Sí. acá en el colegio de don Armando, que ya se jubilaba. Ujú. Y ahí los hermanos, el hermano Pedro que estaba en ese entonces, le dijo a mi papá, como me conocían, Sí. ¿tu hijo no le gustaría trabajar acá? Sí, ¿por qué no? Y ahí comenzó todo acá. ¿A qué edad, don Antonio? 23 años más o menos tenía. ¿Y hoy día cuántos años lleva aquí? Llevo 40 años, tengo 63 años. Así que súper contento, agradecido de estar trabajando acá todavía. Así que nada que decir, solo agradecer. ¿Cómo ha vivido esta familia marista? Porque usted ha visto muchos cambios. Ha visto cambios de líderes, desde los rectores, desde camadas de profesores. Ha visto transitar, ha visto crecer cosas pequeñas que entran hasta después convertirse en grandes adolescentes. Y a lo mejor después usted lo ha visto de vuelta como papás o han venido a visitarlo. Cuando un alumno o un exalumno vuelve y se acerca a usted, don Antonio, ¿de qué manera se acerca? Se acerca de manera muy cordial, cariñosa. Saludo de mano, Toñito, ¿cómo está?
Y eso. ¿Le cuentan en qué están? ¿Usted también se atreve a preguntarle, oye, ¿cómo está? Sí, por supuesto. ¿Qué estudió? ¿Qué está haciendo? ¿Cuántos hijos? ¿Casados? O sea, existe una conversación, un diálogo de amistad. El alumno marista, según tu perspectiva, desde todas las generaciones que has visto pasar, ¿cómo se comporta? ¿Cuáles son sus valores? Primero que nada, respeto hacia todos. Después, cordialidad, se expresa cariño, siempre muy social, así que muy respetuoso, educado, todas esas cualidades. Sí. ¿Y cómo ha visto el transitar también de los maestros? Porque me imagino que tú siendo muy joven, entrando a trabajar, tuviste relación con profesores más grandes que tú. Y hoy debe tocarte lo contrario, que tú siendo una persona mayor te estás relacionando con profesores que son más jóvenes. ¿Cómo ha sido ese cambio? Bueno, ya hay muchos profesores que ya no están acá, otros han partido. También los profesores muy entregados a la labor del servicio. Ajá. Como digo, entregados en todo, Sí. ayudando al alumno, acompañándolo siempre. ¿Recuerdas algún maestro particular que te haya marcado también a ti? Que haya conversado contigo, que tú te sentías bien conversando con él. Sí, hay muchos. El señor Cabrera, el don Venancio, no recuerdo en este momento otro, pero... ¿Esas personas ya no están? ¿Ya partieron? El señor Cabrera sí. Don Venancio hace tiempo que no lo veo porque siempre lo veía acá en el colegio que tenía su nieto ahí en Santo Tomás. Ajá. Pero ahora no lo veo hace largo tiempo. Sí, pero... ¿Y con los que están hoy día en la actualidad? ¿Con quiénes tienes una buena relación o tienes más afinidad? Con todo en general, porque ¿Sí? igual hay muchos profesores que ex alumnos de acá, así que igual se siente más cercanía, más confianza por el hecho de ser de ex alumnos. ¿Y recurren mucho a ti a pedirte favores, a que los ayudes a hacer alguna, qué sé yo, si están trabajando en algo, en algún trabajo junto con los niños, etcétera? El trabajo con los niños no mucho, pero igual mucha ayuda en cambio a limpiar algo en la sala, por ejemplo. Ahora con esto de la nueva modalidad de la pandemia, poner los alcoholgel en la sala frecuentemente, y para todo en general recurren a nosotros. ¿Cómo fue para ti, cómo se llama, estar solo en tu casa? O sea, no solo, me imagino con tu familia, pero dejar de un día para otro a venir a tu lugar de trabajo. ¿Cómo viviste esa pandemia y no venir aquí a tu otra casa? En principio fue como un breve descanso, pero ya después ya se hizo monótono y se echaba de menos el colegio. Incluso mi señora me decía, andáis rabioso. ¿Cuándo vaya a salir? ¿Cuándo te vayas? Claro, andáis de mal humor y cuando te vayas a trabajar, ahí vaya a estar contento. ¿Y cuando volviste ese primer día de vuelta de pandemia, cómo fue? Agradable, porque es donde uno se relaciona acá todo el día, aunque no habían alumnos, pero nosotros llegamos antes de los alumnos, porque igual había que mantener el colegio para en cualquier momento estar atentos a la entrada de los jóvenes. Por último, y con esto cierro, ¿eres una persona que cree en Dios? Sí, por supuesto. Sí, yo creo. ¿Cómo es la comunicación con Él? Yo le pido a Dios, le agradezco. Así que le pido al padre Marcelino también. ¿También? Mis hijos estudiaron acá. ¿También estudiaron acá? Sí. ¡Uy! Exalumnos maristas. Tengo 2 hijos. Ajá. Y estudiaron acá los 2. Salieron de acá. ¿Y cómo fue entonces? Discúlpanos que no te haya preguntado eso, no sabía que tú que también eras papá. Viste que no soy tan preguntón, pero ¿cómo fue ese periplo de ellos? Verlos crecer, porque ellos entraron, tú los viste crecer, ¿salieron? ¿Ya salieron? Salieron, son ¿Sí? profesionales. Cuéntame, por favor, o sea, porque eso tiene que haber sido una coyuntura muy importante. Sí, pues. porque es muy gratificante que ellos hayan estudiado acá. Así que
gracias al hermano Jovino. Ajá. ¿Qué le dijiste ese día? ¿Te acercaste? ¿Cómo fue ese momento de querer preguntar si tus hijos podían venir acá? Recuerdo que yo los quería, estaban en edad de colegio. Ajá. Yo los iba a matricular en otro colegio acá en la escuela muy cerca de la escuela España. ¿Ya? Entonces, o sea, me emociona. Por favor, pues. Y se agradece que se emocione porque qué bueno que, me imagino que ese día fue un día importantísimo para ti, ¿o no? Correcto. ¿Sí? ¿Sentiste que el mundo te había abrazado, que te había dado la oportunidad, ¿cómo se llama?, de que tus hijos estuvieran en un lugar que tú veías día a día, que ese era el lugar para ellos, ¿cierto? Exactamente. Cuando te dijeron que sí, ¿cómo fue ese día que te volviste a la casa y le dijiste a tu señora, el hermano me dijo que sí, me dijo que sí, los niños van a entrar al colegio? ¿Qué llegaste a decir a tu casa? Que era posible que los hijos estuvieran acá, que estaba muy contento. El hermano Jovino me ofreció que los hijos estuvieran acá, no yo le pedí. Él me ofreció. ¡Wow! Esto se fue una doble sorpresa. Sí. ¿Qué pasó ese día? ¿Tú estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo cuando él te toca el hombre y te dice, quiero conversar con usted? ¿Cómo fue? Yo le había comentado que tenían los hijos en edad de colegio y que quería que entraran a estudiar y me dijo, tienes que traerlo acá. Y tú quedaste ahí mudo. Claro. ¿Sí? Genio. No quiero seguir, ¿cómo se llama?, complicándote, porque yo sé que la emoción también a uno lo frena a poder seguir conversando, pero leo en esa emoción que es una emoción de felicidad, no es tristeza. Entonces, al contrario, no muchas veces o no todas las personas pueden decir que lloran de emoción porque están felices. Déjame darte un abrazo porque me gustaría, ¿cómo se llama?, sentir eso para poder contener esa emoción. Agradezco y con esto, así, con esta emoción voy a cerrar. Por favor, déjame abrazarte y aquí despedimos. Con Antonio, usted está viendo, esto es, las palabras sobran en este momento. Seguimos Vocación Marista y muchísimas gracias. Vocación Marista. Seguimos recorriendo esta vocación marista y estamos con un hombre que maneja desde la teoría del Big Bang hasta la conciencia de lo que tenemos que hacer, porque la física está en todas partes, la matemática está alrededor nuestro. Para mí, durante mi proceso, los primeros años de física que tuve en el colegio, la verdad que no di harto bote. Pero después tuve la paciencia de mi profesor, que le mando un saludo a mi querido profesor Oscar Polen, que tuvo la paciencia y la sapiencia de hacerme repetir un año para que después pudiese entender mejor la física. Pero hoy me encuentro con Juan. Bienvenido, por favor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Profesor, usted también, ¿cómo vive la docencia? ¿Cómo se expresa con los alumnos? ¿Cuál es su sello personal? Mira, es el contacto directo, ser amable con ellos y estar más o menos al día. Yo tengo mis años, entonces estar en esta modernidad, los tiempos han cambiado y uno tiene que estar más o menos al tanto con ellos. O sea, ir a la par, tratar de ser amigos de ellos, pero también enseñarles lo que uno corresponde. Ahora, cuesta un poco, porque los cambios antes eran más lentos, ahora los cambios son todos los años. Entonces todos los años nos encontramos con gente distinta, pensamientos distintos, razonamientos distintos. Entonces hay que estar atentos a esos cambios para poder nosotros llegar a ellos. Y a mí no se me hace muy difícil llegar a ellos. Siempre hay chicos que son reacios, como tú decías, que te costó un poco la física en un principio. Sí. Y eso sucede porque tiene que pasar en todas las materias. No todos somos hábiles en todas las materias. Hay materias que son más difíciles, otras más fáciles. Nosotros para los científicos la parte de escritura siempre es como más compleja porque nos cuesta un poco entender el lenguaje. Ajá. Pero háblame de números y cosas así, andamos bien ahí. Profesor, porque alguna vez el primer ejemplo que yo quedé así como me preguntaron, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de alfileres o 1 kilo de pluma? Y yo respondí 1 kilo de alfileres. Y el profesor me dijo, pero ¿cómo si el otro también es 1 kilo? Y no lograba todavía entender que era por una cosa de densidad, aunque la pluma sola y un alfiler fueran distintos de peso, pero si lográbamos tener, ¿cómo se llama?, la misma cantidad para hacer el kilo y con la otra, iban a pesar lo mismo. Claro. Son cosas que en el fondo te ayudan a... ¿Qué pasa ahí en la cabeza de uno cuando uno comienza a entender esas cosas?
¿Es raciocinio? ¿Es sentido común? ¿Cómo lo defines tú? Como sentido común, llevar a cabo o tratar de lo que uno le explica, llevarlo a su contexto. O sea, el chico tiene que saber que alrededor suyo hay algo que yo le estoy enseñando que está. Ahora que no lo ha entendido nunca a lo mejor, pero ahora con alguna fórmula, ecuaciones y explicarle que el fenómeno está ahí y que por eso está, porque alguien se dedicó a observarlo y llegó a una conclusión que nosotros ahora lo estamos estudiando y que lo tenemos a ustedes urgido con las materias, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, el chico ahí va como que va entendiendo y va tomando el gustito, porque entiende del porqué. Y hay que tratar de que las cosas que uno le está explicando, él las vea alrededor. Los estudiantes tienen que ver que a su alrededor está todos los fenómenos que uno les enseña. Que el mundo no se creó de un día para otro, se levantó un científico y dijo, yo voy a inventar algo. No, las cosas salen porque la necesidad hace al inventor, al creador, al científico. ¿Ya? Siempre preguntándose por algo, por qué suceden las cosas. La ciencia, si hablamos de la matemática, es exacta. Prácticamente lo que uno dice, o sea, no hay otro resultado que sumando 2 más 2 no sea 4. Pero en la educación, la ciencia de enseñar con amor, eso sí que no tiene exactitud. Claro. ¿Cómo es su ciencia enseñando con amor? Es complejo, porque uno trata de ayudar al chico que entienda que todo tiene una solución, pero si tú vas por otro camino, a lo mejor esa solución la encuentras. Pero eso hay que hacerlo con amor, no hay que exigirle rígido. La ciencia, en la física por lo menos, es un poco más flexible en ese sentido, porque yo le doy la posibilidad al chico que descubra. Ajá. Después, si estaba equivocado, bueno, podemos corregirlo, está aquí en el colegio. Si está fuera en el trabajo, lo corrige, ya perdió un año, perdió la pega o algo así. Pero acá la idea es que el chico entienda de que puede solucionar el problema con sus habilidades. ¿Ya? Lo hicieron los científicos antiguamente. Con sus habilidades lograron resolver un problema. Ustedes también pueden hacerlo, les digo yo. Si no es nada del otro mundo, esta cuestión es experiencia, sentido común. Hay muchas cosas que son de sentido común y nosotros no las vemos, porque creemos que siempre ha sido así. Así como la persona que inventó la ampolleta, que dijo, ¿cuánto se demoró en hacer la ampolleta? Y creo que su registro dice 1874 veces fallidas. Claro. Y a la 1875 ahí hice la ampolleta. Exacto, si la ciencia, por eso yo le digo a los chicos, si nadie se levantó, Newton no se levantó, dijo, voy a inventar algo, voy a crear la ley de la gravitación universal. No, él estuvo haciendo errores, preguntando a los otros científicos, lo trataban de tonto, una serie de cosas que les va a pasar a ustedes cuando salgan al mundo y quieran proponer algo, le van a decir que está malo, que está bueno, que es bonito, que es feo, pero usted tiene que ser fuerte, seguir adelante, insistir. Juan, ¿cómo se incorpora la evangelización? Porque a través de tu relato estamos conociendo tu humanidad. ¿Y cómo incorpora la evangelización marista en tu forma de educar? De partida yo no soy de formación marista, yo vengo de otra parte. Ajá. Entonces llegué acá por una casualidad, estaba en el espacio y el hermano Jovino me acogió y ya llevo 26 años acá. Entonces esa época uno aprende lo que es ser marista. ¿Ya? No es que yo pesqué un libro y me puse a estudiar, no, me fui formando como marista en el fondo. Y mi educación es hacia los estudiantes, quererlos como son, como personas. Luego veremos si las notas van o no van, pero primero como persona, porque eso te atrae a los chicos, que los puedes llevar de la mano, acompañarlos cuando están mal. Eso es ser un profesional vocación marista. Ahí. Estamos escuchando, y ustedes ya lo han percibido, a un ser humano primero que todo. Esa es la forma en que acá se integra a los alumnos desde la humanidad. Desde el relato de Juan en primera persona. Si me permite, Juan, yo me voy a colocar al lado suyo y aquí lo abrazo y le digo muchísimas gracias por ser así, porque nosotros como padres, porque yo también lo soy, lo único que deseamos es encontrarnos con personas como tú, porque la matemática muchas veces es algo que para muchos es como es algo difícil, no es algo fácil, pero con gente como tú esas cosas pueden ser mucho más amables. Y con esa amabilidad con que tú la quieres, ¿cómo se llama? O la estás haciendo, la estás educando y educas a los chicos, es lo que uno espera como papá. Así que muy agradecido. Gracias a ti por escucharme un rato. Por favor, y aquí continúa Vocación Marista. Vocación Marista. El Instituto San Martín está cumpliendo 110 años
Y para celebrarlo en grande, estamos recorriendo el espíritu marista, la vocación marista. Y estoy con sus anfitriones, los dueños de casa. Estoy con Andrés y con Jorge, con su rector y su vicerrector. O sea, ya no puedo estar en un lugar más contenido. Bienvenidos, Andrés, Jorge, muchísimas gracias. Y felicitaciones primero, feliz cumpleaños, porque gracias. 110 años no se cumplen todos los días. ¿Cómo se encuentran ustedes en la vida con los maristas, con la familia? Bueno, en el caso particular mío, yo me encontré con los maristas el año 96, en el Colegio Marista de Villa Alemana. Ahí puedo decir que yo nací al mundo marista llegando a ese colegio como profesor de matemáticas. Y después de algunos años me fui incorporando a la pastoral, haciendo distintas actividades, y en algún minuto pasé de ser parte del equipo directivo. Y después, con el pasar de los años, llegué a ser rector del Colegio Champaña Villa Alemana. ¿Usted también, Jorge, eres profesor? Sí, yo llegué el año 95 acá al colegio con boleta de servicio. Les boleteaba a los hermanos como profesor de básquetbol, el año 1995. De ahí el hermano Jovino me dejó con horario completo el año 99 y empecé a trabajar en pastoral. Hice el cambio de profesor de educación física a profesor de religión. De ahí asumí labores de coordinación en el área de evangelización y a finales del año pasado la congregación me ha invitado a hacer el servicio de vicerrector acompañando la gestión a Andrés. ¿Cómo, en algún momento, voy a venir directamente a lo contemporáneo, cómo se cruzan ustedes para hoy día poder tener esta mancomunión? ¿Cómo se construye desde un puesto que a lo mejor, porque tú naces como un profesor de matemática, tú como un profesor de educación física, y cómo se llega a poder contener cargos como estos? Y a ponerse de acuerdo, porque eso es algo también importantísimo. Aquí lo vamos a ver quién responde primero, a ver si están de acuerdo. Exactamente. No, mira, yo creo que en lo personal para mí el hecho de haber ingresado a un colegio marista te va produciendo un cambio en la vida, en la medida en que van pasando los años, y no solamente por el ejercicio de la profesión, sino por todo lo que significa el crecimiento profesional, el crecimiento humano y espiritual que te da la congregación, con la posibilidad de participar de retiros, de talleres. Entonces, de alguna manera tú te vas impregnando y vas queriendo y amando este proyecto educativo que es maravilloso. Entonces, finalmente, tú al colegio marista donde vas, respiras el mismo aire. Y eso uno lo reconoce, y por eso que estamos acá y congeniamos y nos encontramos en un mismo proyecto educativo. Por lo tanto, eso es la belleza que tiene el participar de este mismo proyecto colegial. ¿Compartes tú la opinión? Sí, yo creo que la gracia de esto es que uno va sintiendo el aroma de la identidad marista a través del tiempo y va construyendo un proceso de aprendizaje en el cual va internalizando los valores maristas. Y uno, no siendo exalumno marista, se va transformando en miembro de la comunidad marista. Y lo otro fundamental es que se identifica con un proyecto que traspasa nuestro propio servicio y entiende que es un legado. Aquí hay una historia detrás, heredada por los hermanos y con esa visión de futuro transmitida a los laicos. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos una responsabilidad que ese sello marista permanezca en el tiempo. Y eso los hermanos lo han ido construyendo con uno, como dice Andrés, en jornada, en retiro, en encuentro, en responsabilidades. Y uno, cuando asume esta responsabilidad, la asume como un desafío de un servicio a la vocación, no como un ego particular de desarrollar su propio proyecto. Es un proyecto de familia marista, es un proyecto de obra, de continuidad en la misión. Cuando hablamos de la espiritualidad, ¿qué es lo primero que se te viene al corazón? No a la mente. Sí, yo creo que es la parte más íntima, interior de una persona. Yo creo que ese es algo muy propio de cada uno de nosotros. Todos tenemos de alguna manera una espiritualidad, y yo pienso que creyente o no creyente. Y en este caso nuestra espiritualidad está muy marcada por el carisma del Padre Fundador. Yo creo que eso nos da también la identidad marista. ¿Cómo te identificas tú con él? ¿Cómo lo empiezas a conocer a Marcelino Champañá?
Mira, hay ciertas cosas que a mí me han marcado profundamente lo que tiene que ver la misión marista, el legado del padre fundador, cuando dice que para educar a los niños hay que amarlos y amarlos a todos por igual. Yo creo que eso es algo que va mucho más allá de mirar esto como una profesión, sino que también mirarlo como un sentido de vocación y también con un sentido de fe, de creer que este proyecto educativo precisamente forma buenos cristianos y virtuosos ciudadanos como quería el padre Champañá. Cuando tú miras el cotidiano de acá, de este colegio, cuando ves el patio, el día a día, porque, a ver, yo, esto es muy personal y se lo he dicho y lo he dicho en todo este recorrido, para mí el mejor momento del colegio es el recreo y el patio, no hay otro momento. Está bien, la sala tiene todo otras características, pero ¿qué ves en el patio cuando miras a los chicos que, o sea, van pasando los años, los ves pequeños, después vas viendo su evolución desde lo físico hasta lo intelectual? ¿Cómo es tu mirada a ese lugar? Lo primero que uno se transporta a la propia infancia que tuvo, a los propios valores que fue recibiendo en la educación que le tocó vivir en ese momento. Pero uno va viendo esa alegría con que los chicos van disfrutando y llegan al colegio en la mañana. Y uno va viendo cómo ese proceso de crecimiento va dando frutos, cómo esa persona juguetona en un principio va madurando, se va desarrollando, cómo vamos interactuando en el quehacer cotidiano. La felicidad del patio no cambia, ni de los chiquititos ni de los grandes. O sea, creo que eso es innato al ser humano. Pero va viendo cómo ese crecimiento a través del aula se va consolidando y esa semilla que se va entregando desde pequeño va dando fruto ya en los cursos más grandes. Yo creo que esa es la alegría de ver cómo nuestros estudiantes van desarrollando sus habilidades, sus potencialidades, descubriendo su espiritualidad, su ser interior, independientemente, como dice Andrés, del creer o no creer, sino que el desarrollo espiritual. Y eso uno lo ve conforme, se siente pleno, porque ve que los chicos van desarrollando habilidades y van desarrollando una espiritualidad en el servicio a los demás, con una serie de proyectos que van engendrando desde su propia identidad y desarrollando en función comunitaria con el servicio a los demás. Cuando hablamos de liderazgo, nosotros hablamos del liderazgo carismático marista. Es decir, para nosotros el liderazgo no es ponerse en la posición de un jefe, sino que desde una mirada horizontal. Y más allá de eso, en una actitud de servicio. Uno está acá para apoyar a los docentes, para que ellos también vean en esta institución una posibilidad de desarrollo personal, profesional y espiritual. Por lo tanto, dentro de lo más valioso, junto con los estudiantes, están nuestros profesores administrativos y los auxiliares. Y buscamos que nuestras relaciones sean tremendamente horizontales. Y no desde una mirada verticalista, sino que también sientan que uno es una persona a la cual se puede llegar fácilmente sin tener que pedir agenda, pedir entrevista con tanta anticipación, en fin, sino que por el contrario, sean las puertas abiertas de esta rectoría para todos nuestros docentes, apoderados, administrativos y auxiliares también. Cuando tenemos que hablarle a los apoderados, ¿cuál es tu forma de comunicarte con ellos? Lo primero es ser lo más transparente y honesto posible, en transmitirle primero cuál es nuestra visión y nuestra misión educativa. ¿Qué queremos para sus hijos? Porque lo miramos a lo mejor desde perspectivas distintas, pero con un sentido de comunión. Ellos quieren lo mejor para sus hijos como padres y nosotros queremos lo mejor para sus hijos como profesores, como institución. Entonces buscamos transmitir que crean en nuestro proyecto educativo, que nuestro proyecto educativo tiende a evangelizar a través de la educación, que es la clave de dar a conocer a Jesucristo y hacerla amar, que es clave de desarrollar también personas honestas, transparentes y honradas. Entonces, por lo tanto, tenemos que, aparte de hablar, tenemos que también transmitir el mensaje con nuestros actos. Entonces, por lo tanto, uno tiene que ser súper honesto con la familia, pero también con un sentido de misión y tener claridad el deber ser que nosotros tenemos como institución marista. Citaste lo fundamental, una de las cosas fundamentales que tiene que ver con la evangelización marista. ¿Cómo tú te das cuenta que estás cumpliendo esa meta? ¿Dónde lo ves reflejado? Mira, una de las cosas que nosotros predicamos respecto de la familia y de toda la comunidad marista, decimos, bueno,
el espíritu de una escuela es el espíritu de familia. Y yo creo que ese es el gran legado que nos deja el padre Champañá, el tener nuestras relaciones con todas las personas de manera fraterna, de manera cercana. Gente viene, apoderados que vienen a plantear problemas, recibirlos con respeto, con escucha atenta y tratarlos como son parte de nuestra familia, porque todos conformamos una misma comunidad educativa y nuestro objetivo central es colaborar en la educación de sus hijos. Por lo tanto, en la medida en que ellos sientan que el colegio también está aportando y colaborando en eso, estamos construyendo esa fraternidad y esta comunidad educativa marista. Yo le hice clase a mis hijas cuando estuve en el colegio, o sea, pasaron por las aulas y a todos los profesores nos pasa lo mismo. De hecho, incluso ellas me contaban, papá, ahora que tú nos vas a hacer clases, ¿cómo te tengo que decir? Dime profesor nomás. Y así que ellas optaron simplemente por levantar la mano. Cuando querían preguntar algo, para no decir profesor, ni papá, ni señor, levantar la mano nomás. Así que no, algo natural que fluye nomás. Por último, para dar un cierre, los padres que están a través de la cámara, que quieren, que han escuchado de esta comunidad, que están todavía con alguna duda y están con sus hijos en un inicio y quieren darle una educación, una formación, ¿cuál sería la invitación para ellos? Primero, que van a recibir una educación evangélica, Ajá. de calidad, donde se van a brindar todos los esfuerzos por desarrollar el máximo potencial que ellos puedan tener. Y no solamente en el área educativa, sino que también en la ciencia, en la cultura, en las artes, en el deporte, donde va a tener un abanico de posibilidades donde ellos puedan desarrollarse tranquila y libremente, donde se va a respetar su indiferencia particular, su identidad, su visión y su cosmovisión del mundo, donde están abiertas las puertas para que él pueda desarrollar en plenitud todos sus talentos. Las puertas están abiertas, hay profesionales, profesores, personal administrativo, auxiliar, comprometido con la educación de sus hijos. Y ahí nos avalan 110 años de historia en Curicó. Siendo el líder, conteniendo a un gran grupo humano, ¿cómo se contiene o cómo se le dice a esta familia que muchas veces está ávida de cariño, ávida de que alguien le muestre, aunque sea así un ápice de luz, para poder, ver un camino posible? Porque tomar la decisión de llevar a un hijo a algún lugar y entregarlo a un grupo de personas para que supuestamente cumplan, entre comillas, una parte del sueño de lo que uno tiene, no es fácil. Porque yo la verdad que el primer día que tuve que cerrar una puerta o que me cerraran la puerta en la cara, en el buen sentido, que me dijeran, ya váyase, y yo digo, oye, no hay una cosa para mirar hacia adentro, ¿qué pasa? ¿Cómo se le habla a esos papás? Mira, una de las llamadas de los maristas es ser luz, faros de esperanza para todos nuestros niños y jóvenes en este mundo emergente, en este mundo que está tan complicado hoy en día. Y eso se logra porque nosotros proponemos una educación a través de valores, y que son los valores del Evangelio. Y lo que buscamos finalmente en esta síntesis que hace el padre Champañá es de formar buenos cristianos y buenos ciudadanos. Fíjate que son dos dimensiones tremendamente importantes hoy en día. Buenos cristianos habla de los valores del Evangelio, de personas sensibles al dolor ajeno, de personas solidarias, de personas caritativas, de personas cercanas, de personas colaboradoras, pero al mismo tiempo buenos ciudadanos, es decir, no quedarse encerrados en una burbuja, sino que también abierto al mundo, participar de las cosas que están pasando en tu país, en la sociedad, involucrarte también en este mundo y en la ciudad. No prometemos que en nuestro colegio no van a pasar dificultades, porque eso sería algo ilusorio. Lo que sí prometemos es que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por entregar una educación centrada en los valores del Evangelio. Con Andrés y con Jorge seguimos descubriendo esta vocación marista. Acá hay dos seres humanos que están dispuestos a poder acogerte y mostrarte que esto es una comunidad, una familia, y que está dispuesta a recibirte con mucho cariño. Seguimos avanzando en esta historia, en estos 12 capítulos que hablan de una historia, de un legado que lo dejó Marcelino Champañán. ¿Quieres conocerlo profundamente? Aquí está abierto este colegio y están abiertos los 12 para ti. Nos vemos, por favor. Chao, chao. Chao, chao. Vocación Marista.